La humildad como exigencia divina. En la primera parte de este estudio, vimos cómo Dios responde a un corazón humilde, otorgando gracia, protección y exaltación. Pero la humildad no es solo un atributo opcional para el creyente, es una exigencia divina. En esta segunda parte, exploraremos cómo Dios nos llama a revestirnos de humildad, a vivirla diariamente y a evitar las trampas de una falsa humildad. Si aún no has visto la primera parte, te invito a buscarla en nuestro canal y conectar con este mensaje desde el principio. 1. La humildad es un mandato. En Colosenses 3 versículo 12, leemos: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El apóstol Pablo no presenta la humildad como una sugerencia, sino como algo que debemos vestirnos a diario, como una prenda esencial para el carácter cristiano. Revestirse de humildad es adoptar una mentalidad que constantemente elige el servicio, la paciencia y la mansedumbre en nuestras relaciones con los demás. Si aún no lo has hecho, suscríbete para aprender más sobre la Biblia. En nuestro canal encontrarás estudios bíblicos y enseñanzas de vida basadas en la palabra de Dios. Imagina a una persona en una posición de liderazgo que elige reconocer los esfuerzos de su equipo antes que llevarse el mérito completo. Esa es la verdadera humildad que Dios demanda. 2. Vivir en humildad es andar en el Espíritu. En Efesios 4 versículos 1 al 2, Pablo dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí se nos llama no solo a tener humildad como una actitud, sino a vivirla como un estilo de vida, reflejando nuestra vocación en Cristo. Caminar en humildad significa elegir el amor por encima de la contienda y buscar la unidad por encima de las diferencias. ¿Alguna vez has tenido que ceder en una discusión por el bien de la relación? Esa es la esencia de lo que significa andar en humildad. 3. Cuidarse de la falsa humildad. En Colosenses 2 versículos 18 y 23, Pablo advierte: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí se señala que no toda humildad es genuina. Hay quienes la usan como fachada para el orgullo o la autosuficiencia espiritual. La falsa humildad busca impresionar a otros en lugar de honrar a Dios. Es un recordatorio de que nuestras intenciones son tan importantes como nuestras acciones. Pensemos en alguien que constantemente enfatiza lo humilde que es, pero en realidad busca reconocimiento. Esa no es la humildad que agrada a Dios. La humildad no es solo un mandato de Dios, sino una forma de vida que nos alinea con su propósito. Vivir en humildad nos acerca a los demás, a nosotros mismos y, sobre todo, a Él. Punto 1. Los medios divinos para enseñarnos humildad. En el punto anterior, vimos que la humildad no es solo un mandato divino, sino una forma de vida que refleja nuestra relación con Dios. Ahora profundizaremos en cómo Dios utiliza diversas circunstancias para moldear un corazón humilde. Estas lecciones, aunque a veces difíciles, nos preparan para caminar más cerca de Él y reflejar su carácter en nuestras vidas. 1. La humildad se enseña a través de las aflicciones. En Deuteronomio 8 versículo 3, Moisés dice al pueblo de Israel: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios permitió que Israel pasara hambre en el desierto para enseñarles a depender completamente de Él. La aflicción no es un castigo, sino un instrumento para moldear nuestra confianza y humildad ante el Señor. Cuando enfrentamos una pérdida económica o una prueba inesperada, podemos ver estas circunstancias como oportunidades para crecer en dependencia de Dios. 2. Las angustias nos moldean. En 2 de Crónicas 33 versículo 12 se relata sobre el rey Manasés: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres.
A veces, Dios permite momentos de angustia para llevarnos a un lugar de humillación genuina, donde reconocemos que solo Él tiene el poder para rescatarnos. ¿Cuántas veces una situación difícil nos ha hecho doblar las rodillas y clamar al Señor? La angustia, aunque dolorosa, nos lleva a un lugar de humildad y comunión con Dios. 3. La pérdida de privilegios nos enseña humildad. En Daniel 4 versículo 37, el rey Nabucodonosor dice: Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor, tras perder su reino y pasar años en locura, reconoció la soberanía de Dios y fue restaurado. La pérdida de privilegios puede parecer una derrota, pero en las manos de Dios se convierte en una herramienta para traer humildad y restauración. Imagina a alguien que pierde su posición laboral o su estatus social, pero encuentra en Dios una nueva identidad y propósito. Esa transformación es el poder de la humildad. 4. Tener una visión correcta de nosotros mismos. En Romanos 12 versículo 3, Pablo exhorta: Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino tener una visión realista, sabiendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Es fácil caer en la trampa del orgullo cuando logramos algo grande, pero este versículo nos recuerda que debemos dar gloria a Dios en todas las cosas. Dios utiliza las circunstancias de la vida para moldear nuestro carácter y enseñarnos humildad. Cada aflicción, angustia o pérdida es una oportunidad para acercarnos más a Él y entender su propósito. Punto 2. Las bendiciones de la humildad. En el punto anterior, vimos cómo Dios usa diversas circunstancias para moldear nuestros corazones y enseñarnos la humildad. Ahora, exploraremos las recompensas y bendiciones que esta virtud trae a nuestras vidas. La humildad no solo nos conecta con Dios, sino que también transforma nuestras relaciones y carácter de maneras profundas. 1. La humildad nos conduce a la excelencia. En Proverbios 16 versículo 19, se nos dice: Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Este versículo nos enseña que la verdadera excelencia no se encuentra en la acumulación de bienes o logros terrenales, sino en vivir con un corazón humilde. La humildad nos posiciona para recibir el favor de Dios y para influir de manera positiva en quienes nos rodean. Piensa en una persona que, en lugar de jactarse de sus logros, elige servir y ayudar a los demás. Esa actitud de humildad eleva su carácter y deja una huella duradera. 2. La humildad trae bienaventuranza. En Mateo 5 versículo 8, Jesús declara: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La humildad purifica nuestras intenciones y nos permite experimentar una relación más cercana con Dios. Ser humilde nos abre los ojos para ver su obra en nuestras vidas y nos llena de gozo y paz. Imagina a alguien que, en lugar de buscar venganza ante una injusticia, elige perdonar. Esa persona experimenta libertad espiritual y emocional, reflejando la bienaventuranza prometida por Jesús. 3. La humildad mejora nuestro carácter y personalidad. En Salmo 149 versículo 4, leemos: Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Dios se deleita en embellecer nuestro carácter cuando vivimos en humildad. Esta virtud no solo nos hace más atractivos espiritualmente, sino también emocionalmente, porque otros pueden ver a Cristo reflejado en nosotros. Una persona humilde no busca ser el centro de atención, pero su disposición para escuchar, servir y apoyar a los demás la convierte en alguien querido y respetado por su comunidad. 4. La humildad nos conduce a la gracia divina. En Santiago 4 versículo 6, se afirma: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios se derrama de manera especial sobre los humildes. Esta gracia nos capacita para enfrentar pruebas, amar a los demás y cumplir nuestro propósito divino. Piensa en un líder que, en lugar de ser autoritario, busca inspirar y empoderar a su equipo.
Ese tipo de liderazgo humilde genera respeto y resultados significativos. La humildad trae consigo bendiciones que transforman nuestra relación con Dios, nuestro carácter y nuestra interacción con los demás. Nos conduce a la excelencia, la bienaventuranza y la gracia divina. Si este mensaje te está impactando, dale like y déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión y cómo estas enseñanzas bíblicas están llegando a tu vida. Punto 3. Ejemplos de humildad en la Biblia. Hasta ahora hemos aprendido qué es la humildad, cómo Dios la valora y las bendiciones que trae a nuestra vida. Pero ¿qué mejor manera de entender esta virtud que viendo ejemplos concretos? La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que vivieron en humildad, dejando un legado eterno. Hoy, exploraremos estas historias para inspirarnos y aprender cómo aplicar esta virtud en nuestra vida diaria. 1. Abraham, reconociendo su propia insignificancia. En Génesis 18, versículo 27, Abraham dice: «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza». Abraham, a pesar de ser un patriarca y tener un pacto especial con Dios, nunca perdió de vista su pequeñez ante la grandeza de su Creador. Reconoció que todo lo que tenía provenía de Dios, mostrando una profunda humildad. Cuando enfrentamos éxitos en nuestra vida, ¿reconocemos a Dios como la fuente de nuestras bendiciones o nos atribuimos el mérito? Abraham nos enseña a mantenernos agradecidos y conscientes de nuestra dependencia de Dios. 2. Moisés, humildad a pesar del liderazgo. En Números 12, versículo 3, se dice: «Y aquel varón Moisés era muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra». A pesar de liderar al pueblo de Israel y ser un instrumento de milagros impresionantes, Moisés mantuvo una actitud de humildad, confiando en Dios y no en sus propias habilidades. Un líder humilde no busca imponer su autoridad, sino servir y guiar a su equipo con compasión. ¿Cómo podemos imitar a Moisés en nuestras responsabilidades diarias? 3. David, reconociendo a Dios en todo. En Primera de Crónicas 29, versículo 14, David exclama: «Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos». David, a pesar de ser rey, reconoció que todo lo que poseía venía de Dios. Su humildad lo llevó a vivir con gratitud y a depender de Dios en cada decisión. En un mundo donde es fácil llenarnos de orgullo por nuestros logros, David nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La gratitud es la clave para mantenernos humildes. 4. Juan el Bautista, disminuyendo para que Cristo crezca. En Juan 3, versículo 30, Juan declara: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Juan el Bautista entendió que su propósito era preparar el camino para Jesús, no buscar su propia gloria. Esta actitud de humildad permitió que cumpliera su llamado de manera plena. Cuando trabajamos en equipo o apoyamos a otros, buscamos ser reconocidos o permitimos que los demás brillen. Juan nos enseña que la verdadera grandeza está en exaltar a Cristo, no a nosotros mismos. 5. El centurión romano, fe y humildad. En Mateo 8, versículo 8, el centurión dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará». A pesar de su posición de autoridad, este centurión reconoció su indignidad ante Jesús, demostrando una fe y humildad que asombraron al mismo Señor. ¿Reconocemos nuestra necesidad de Jesús en cada área de nuestra vida, o confiamos en nuestra propia fuerza? La actitud del centurión nos recuerda que la humildad abre puertas para milagros. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos conecta con Dios y nos guía a vivir con propósito. ¿Cuál de estas historias resonó más contigo? Punto 4. Soberbios para evitar. A lo largo de este estudio, hemos explorado la belleza y la fuerza de la humildad, pero ahora debemos abordar el contraste, la soberbia. La Biblia nos muestra ejemplos de personas cuya arrogancia y orgullo los llevaron a la ruina. Estas historias no solo nos advierten sobre los peligros de la soberbia, sino que nos enseñan el valor de caminar en humildad delante de Dios. 1. Naamán el sirio, orgullo que obstaculiza la bendición.
En 2 de Reyes 5 versículos 11 al 12, leemos cómo Naamán reaccionó con ira cuando el profeta Eliseo le pidió que se bañara en el río Jordán para ser sanado. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán esperaba un milagro a su manera, pero su orgullo casi lo privó de la sanidad que Dios tenía para él. Solo cuando obedeció con humildad fue sanado. Muchas veces queremos que Dios actúe de acuerdo con nuestras expectativas. Pero, ¿estamos dispuestos a humillarnos y confiar en su plan, incluso si no lo entendemos? 2. Amán el agageo, orgullo que lleva a la destrucción. En Esther 6 versículos 4 al 11, vemos cómo Amán, lleno de soberbia, planeó destruir a Mardoqueo, solo para que Dios revirtiera la situación. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey, no omitas nada de todo lo que has dicho. El orgullo de Amán lo cegó, llevándolo a su caída. Dios siempre exalta a los humildes y humilla a los soberbios. El orgullo puede hacernos actuar de manera egoísta e injusta. ¿Estamos dispuestos a examinar nuestras motivaciones y buscar la humildad en nuestras acciones? 3. Nabucodonosor, soberbia que ciega. En Daniel 4 versículo 37, Nabucodonosor declara, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Nabucodonosor tuvo que aprender por las malas que Dios es soberano y que todo lo que poseemos proviene de él. Su soberbia lo llevó a perder todo, pero su arrepentimiento restauró su relación con Dios. En nuestro éxito, ¿reconocemos que todo proviene de Dios? La historia de Nabucodonosor nos recuerda que la humildad abre puertas para la restauración. 4. El fariseo en el templo, orgullo religioso. En Lucas 18 versículo 11, el fariseo ora diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo se enfocó en su propia justicia, olvidando que todos dependemos de la gracia de Dios. Su soberbia lo apartó de la verdadera comunión con el Señor. ¿Nos consideramos mejores que los demás por nuestras obras o conocimientos? Este ejemplo nos invita a evaluar nuestra actitud y recordar que solo por la gracia de Dios somos salvos. La soberbia es un camino peligroso que nos aleja de Dios y de los demás. Estos ejemplos nos muestran que el orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también puede llevarnos a la destrucción. Por eso, el llamado es claro, busquemos la humildad en todo momento. Si este estudio te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu comentario diciendo amén. También te invito a explorar otros estudios disponibles en este canal que te ayudarán a profundizar en temas como la humildad, la obediencia y el amor cristiano. Dale like para que este mensaje llegue a más personas y compártelo con aquellos que lo necesitan. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a explorar los demás videos de este canal, donde encontrarás más estudios bíblicos que te ayudarán a profundizar en tu fe y fortalecer tu caminar con Dios. Cada enseñanza está diseñada para edificarte y mostrarte cómo aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria.